Dicen que cuando un número no aparece registrado, es mejor no contestar. Pero Lucía, como casi todos, no lo sabía hasta que fue demasiado tarde. Todo empezó un martes por la noche. Afuera llovía con fuerza y ella estaba en casa sola, viendo una serie con el celular en silencio. De repente, la pantalla se iluminó. Un número imposible apareció en el visor. 000-000-0000. Al principio pensó que era una broma o un error del sistema. Aún así, algo, una mezcla de curiosidad y temor, le hizo deslizar el dedo y contestar. ¿Hola? Silencio. Luego, un crujido y una voz. Pero no una voz cualquiera. Su propia voz, repitiendo palabras que nunca había dicho. ¿Me escuchas? No te asustes. Ya sabes quién soy. Lucía frunció el ceño, confundida. Esa no era una grabación, ni una simple repetición. Sonaba idéntica a ella, pero con un tono más frío, más distante. Una Lucía sin emociones. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo un escalofrío. La voz soltó una carcajada hueca. Luego murmuró, «¿Nos escuchas? Y ahora, nosotros también». Lucía colgó de inmediato. El corazón le latía a 1000 por hora. Se quedó mirando la pantalla, como esperando que todo fuese una alucinación. Pero a los pocos segundos, su celular vibró con un nuevo mensaje de texto. El remitente. Número desconocido. No cuelgues la próxima vez. Ya te escuchamos. La frase era simple, pero le heló la sangre. Revisó los contactos, buscó en Internet, intentó rastrear el número. Nada. No había registros de llamadas, como si todo hubiese sido un sueño o una advertencia. Durante los días siguientes intentó ignorarlo. Bloqueó números desconocidos, dejó el teléfono en modo avión por las noches. Pero algo cambió. Empezó a notar que su celular se encendía solo. Las alarmas sonaban a horas que ella no había programado, y cada vez que abría la galería de fotos encontraba imágenes borrosas tomadas de noche, algunas desde su propia cama. Una noche, a las 2:17 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Otra vez. El 000-000-0000. Esta vez Lucía no contestó. Se quedó paralizada, observando cómo la pantalla parpadeaba. Pero entonces, la llamada terminó sola, y de inmediato comenzó una grabación de voz. Era su voz en tono de desesperación. Si estás escuchando esto, ya es tarde. No abras la puerta. Puerta. Miró hacia la entrada de su apartamento. El pomo comenzó a moverse suavemente, como si alguien del otro lado lo intentara abrir en silencio. Corrió, apagó todas las luces y se encerró en su cuarto, con el celular temblando en la mano. No durmió esa noche. A la mañana siguiente fue a una comisaría para denunciar lo ocurrido. El oficial que la atendió escuchó en silencio, con expresión incrédula. Revisó el historial de llamadas. Nada. Revisó la SIM. Ninguna anomalía. Ni siquiera los mensajes estaban guardados. Señorita, ese número que menciona no puede existir. No hay forma de que una operadora emita llamadas con esa numeración, le dijo, claramente incómodo. Lucía volvió a casa, confundida y agotada. Intentó convencerte de que todo era producto del estrés, de la ansiedad o de una broma tecnológica malintencionada. Pero esa noche, al mirar su celular, encontró una nota de voz más. De nuevo, con su voz, pero esta vez, llorando. No estoy sola. Ya están adentro. Por favor, no contestes más. Lucía borró el mensaje, pero el número 0 no dejó de aparecer, y ella ya no duerme con el celular encendido. Lucía no quería volver a contestar. Había prometido ignorar cualquier número desconocido, pero el 000-000-000
No necesitaba que ella contestara. Él llamaba igual. Se hacía presente de otras formas. Una madrugada, mientras dormía con el celular apagado, este se encendió solo. Grabó 7 minutos de audio. Al revisarlo por la mañana, Lucía casi dejó caer el teléfono. Eran pasos, respiración y su voz discutiendo. Pero ella no había dicho nada. No esa noche. Encendió la grabación y escuchó con atención. Las palabras la hicieron congelarse. ¿Así que tú también tenías a otra? No te atrevas a negarlo, Rodrigo. Esa discusión la había tenido hace 3 años, con su exnovio, en su apartamento anterior. Nunca la grabaron, nadie más la escuchó. Entonces, ¿cómo era posible que estuviera en su celular ahora? Se le ocurrió una idea absurda, pero la necesitaba. Tomó el audio y fue a la policía. Esta vez habló con una agente joven que parecía más dispuesta a creerle. Revisaron el teléfono y aunque el archivo estaba allí, no tenía metadatos válidos, como si hubiera aparecido sin pasar por una aplicación. Sin micrófono, sin nada. Cuando revisaron el historial de llamadas, el número 000-000-0000 simplemente no existía. ¿Estás segura de que no fue un sueño?, preguntó la agente con delicadeza. Lucía salió furiosa. No estaba loca. Ella sabía lo que había escuchado. Esa noche bloqueó el número otra vez. Apagó el móvil. Dejó el aparato en otra habitación y trató de dormir. A las 3:03 de la mañana la despertó un sonido, como un zumbido eléctrico. Caminó descalza hasta la cocina, pero el ruido no venía de allí, tampoco del televisor. Venía del closet. Abrió la puerta. Allí, sobre una caja de zapatos, estaba su celular, encendido, grabando, aunque juraría haberlo dejado apagado en el salón. Temblando, paró la grabación y la reprodujo. Al principio solo ruido blanco, luego un susurro. «Estás más cerca de lo que crees. Ya casi estás lista», Lucía gritó. Lanzó el teléfono contra la pared. Se rompió la pantalla, pero seguía funcionando. El número volvió a marcar. 000-000-0000. Esta vez, no esperó. Corrió a casa de su hermana. Pasó la noche en el sofá, sin hablar, sin explicar. Solo le pidió que no le dejara sola. Pero el teléfono sonó de nuevo, al día siguiente. Estaba bloqueado, roto, sin SIM. Y aún así sonó. Su hermana lo escuchó. Vio el número imposible. Contestó, confundida. Lucía le arrebató el celular de las manos, pero ya era tarde. Una nueva nota de voz apareció. Esta vez, era la voz de su hermana gritando: «Sáquenme. No soy yo la que está afuera, soy la que está adentro». Las dos se miraron. Ninguna de las dos quería decirlo, pero lo pensaban. ¿Y si esa voz sí era real? ¿Y si una de ellas no lo era? Desde entonces, Lucía ha notado cosas raras. Su reflejo a veces se mueve con un leve retraso. Sus videos de la infancia aparecen editados. Alguien murmura cosas al fondo. Fotos suyas aparecen distorsionadas. En una, tomada cuando tenía 12 años, detrás de ella puede verse un rostro borroso con sus mismas facciones, pero los ojos completamente negros. Y las llamadas siguen. Ya no todos los días. Ahora solo cuando se siente segura. Como si el número esperara el momento exacto para que vuelva a dudar. Y cuando lo hace, vuelve a sonar. Dicen que el silencio antes del miedo más grande es engañoso. Lucía pasó 3 días sin llamadas. El número desapareció de los registros. El teléfono, aunque aún roto, no vibraba, no sonaba, no grababa solo. Incluso su reflejo parecía haber recuperado su sincronía, pero ella no confiaba. Sabía que eso no era un final, era una pausa. Y como todo lo que acecha en la sombra, la espera terminó al 4.º día. A las 4:11 de la mañana,
su celular encendió solo, pese a estar sin batería. No vibró, no sonó, solo una videollamada desde el número 000-000-0000. Lucía se quedó paralizada. El teléfono estaba sobre la mesa, sin cargador, y la pantalla mostraba una vista nocturna, como de cámara infrarroja. En la imagen, ella misma durmiendo en su cama. Pero no estaba sola. A su lado, en la cama, una figura borrosa, sin rostro, parecía respirar al mismo ritmo. Parecía fundida con las sombras. Parecía parte de ella. Lucía giró lentamente la cabeza hacia su habitación. Vacía. Fue hasta la cama. No había nadie. El teléfono aún mostraba la imagen. Ella durmiendo. Pero ahora, ella despierta, mirando directo a la cámara. La figura se había sentado. Sostenía el teléfono. Y ahora, en la pantalla, no estaba Lucía. Era algo con su rostro, pero los ojos eran completamente blancos, y hablaba con su voz. Gracias por contestar. Ya estamos adentro. Lucía lanzó el móvil contra la pared. Esta vez se apagó por completo. Corrió a la casa de su madre, temblando, sin palabras. Esa noche pensó destruir el teléfono, pero su madre le pidió que no hiciera nada impulsivo. Puede ser un virus, le dijo. No era un virus. A la mañana siguiente el teléfono estaba de nuevo en su bolso. Limpio, sin grietas, encendido, sin batería visible, y con una nueva videollamada perdida. Lucía no contestó. En cambio, fue a una tienda y pidió un nuevo número, nuevo dispositivo, todo desde cero. Cambió de operador. Dejó su antiguo celular en un contenedor para reciclaje. Creyó haber escapado, hasta que un mes después, una amiga le mandó un mensaje. ¿Te mudaste? Ayer me llamaste por videollamada desde tu número viejo. Pero no eras tú. Lucía no respondió. Solo sintió cómo el miedo le recorría la columna. Esa noche, ya con su nuevo teléfono, recibió un mensaje. No un número. No un contacto. Solo texto. No es el número. Nunca fue el número. Es tu voz lo que queremos. Desde entonces comenzó a notar interferencias en los dispositivos electrónicos. El televisor se encendía solo, mostrando grabaciones antiguas suyas. En su laptop aparecían clips con conversaciones que nunca tuvo. En una, su voz hablaba con alguien que sonaba como ella misma, pero más lenta, más grave. Una noche, todo se detuvo de nuevo. Paz absoluta. No mensajes, no llamadas. Silencio. Lucía intentó dormir. Cerró los ojos, respiró hondo, y entonces escuchó su voz, muy cerca, desde adentro del colchón, justo detrás de su oído. Ya puedes dejar de correr. Esta llamada nunca se cuelga, gritó. Saltó de la cama, miró su celular. Apagado. Pero en el espejo de su armario, su reflejo no se movía con ella, solo alzó el teléfono, y la videollamada comenzó sola. Número 000-000-0000. Dicen que los espejos no mienten, pero también dicen que algunos no reflejan lo que eres, sino lo que ocultas. Y si eso es verdad, entonces lo que vio Sara aquella noche jamás debió haber salido a la luz. Sara trabajaba como personal de limpieza nocturna en una secundaria de barrio. Un trabajo solitario, pero tranquilo. Los pasillos eran largos, las aulas oscuras, pero ya se había acostumbrado. Lo único que no le gustaba era el baño del segundo piso, no por la limpieza, sino por el silencio. Allí el sonido parecía apagarse. Ni el rechinar del trapeador, ni sus pasos, ni siquiera el goteo de los grifos sonaba igual. Todo parecía absorbido por las paredes o por el espejo del fondo. Una noche, mientras restregaba el lavamanos, Sara levantó la mirada para verse en el espejo. Estaba sola, como siempre, o eso creyó, porque algo fallaba en el reflejo. Ella giró el trapeador a la derecha, y su reflejo no se movió.
Sara se congeló. Su reflejo la miraba directamente, con una expresión vacía. Luego, muy lentamente, sonrió, pero no una sonrisa de simpatía. Era una mueca torcida, como si no supiera cómo hacerlo bien. Sara cerró los ojos. Contó hasta 5. Los abrió de nuevo. Su reflejo ya imitaba sus movimientos. «Estoy muy cansada», murmuró como para convencerse a sí misma. Pero cuando salió del baño, tuvo que mirar atrás, solo para asegurarse. El espejo ya estaba vacío. Al día siguiente habló con su supervisora. Le dijo que sentía escalofríos en ese baño, que el espejo parecía raro. La supervisora se rió. «Dicen que ahí se ahorcó una estudiante hace años. Cuentan que desde entonces, si te quedas mucho frente al espejo, no eres tú la que se va». Sara intentó no darle importancia, pero esa noche evitó el segundo piso. Dejó el baño para lo último, y cuando por fin se decidió a entrar, el espejo ya la esperaba. Al principio todo parecía normal, pero al mojar el paño y frotar el vidrio, notó una mancha del otro lado, como si alguien hubiera apoyado la frente contra el cristal desde dentro. La mancha no salía. Sara encendió su linterna y apuntó al centro. Allí vio una huella, una mano, pequeña, apoyada desde dentro. El grifo se abrió solo. El agua corrió con fuerza. La luz parpadeó. Y entonces su reflejo parpadeó primero. Sara soltó el trapo. Salió corriendo. Cerró la puerta con llave. Esa noche no terminó su ronda. Se encerró en la oficina y no volvió a hablar del baño. Pero el espejo no se olvidó de ella. Durante las siguientes semanas, cada vez que pasaba cerca del segundo piso, las luces parpadeaban. A veces escuchaba risas muy suaves, como de una niña. Una madrugada, el director del turno nocturno la vio salir corriendo del edificio. «¿Qué pasó?» Mi reflejo se rió. Antes que yo. El director, curioso, decidió revisar las cámaras de seguridad del baño. Lo que encontró fue peor. Sara nunca salió del baño. Se veía cómo entraba, cómo se paraba frente al espejo, y cómo al minuto otra figura salía, vestida como ella, mismo peinado, pero el rostro no se veía. La imagen se distorsionaba justo ahí, como si algo la tapara. La grabación no mostraba que Sara hubiera salido. Solo esa otra cosa. El video se revisó varias veces. Técnicos, policías, nadie encontró errores técnicos. Pero todos coincidieron en algo. No era ella. Sara desapareció esa misma noche. Su casillero quedó intacto, su bolso, su uniforme de repuesto, pero jamás volvió. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en la escuela. Otros trabajadores afirmaban que al pasar frente al espejo, veían su reflejo llegar con retraso, o sonreír cuando ellos no lo hacían. Algunos alumnos comenzaron a escuchar voces saliendo del lavabo, y desde entonces nadie limpia el baño del segundo piso. Nadie se atreve a mirar demasiado tiempo al espejo, porque ahora todos saben lo mismo. No siempre lo que ves es un reflejo. A veces es alguien esperando salir. A la mañana siguiente la escuela amaneció distinta. Las luces del segundo piso titilaban sin razón. El grifo del baño masculino no dejaba de gotear. Y los estudiantes comenzaron a murmurar que algo raro se sentía en los pasillos, como si alguien los mirara cuando estaban solos. Pero la historia de Sara apenas comenzaba. El director, angustiado por la desaparición, decidió cerrar el baño donde trabajaba, pero la llave no giraba, como si algo la bloqueara desde dentro. Intentaron forzarla, pero fue inútil. El cerrajero más tarde dijo algo extraño. «Esa cerradura ya no pertenece a esta puerta». Los empleados de limpieza, al enterarse de la desaparición de su compañera, se negaron a trabajar de noche. Solo uno aceptó, bajo la condición de no acercarse al segundo piso, pero incluso desde abajo,
Juraba escuchar pasos y un leve sonido metálico, como si alguien golpeara el espejo con las uñas. Esa misma semana, desapareció un alumno. Sebastián, 16 años. Fue al baño durante el recreo. Nunca volvió. Las cámaras mostraban lo mismo que con Sara. Él entró. Nadie lo vio salir, pero otra figura lo hizo, segundos después. Mismo uniforme, misma mochila. Solo que, al pasar frente al espejo, su imagen no se reflejaba, ni una sombra. La madre del chico exigió respuestas. El director, desesperado, pidió ayuda a la policía. Volvieron a revisar los archivos, pero no había rastros. Todo apuntaba a un solo lugar, el espejo del baño. Un agente forense sugirió desmontarlo. Trajeron un equipo, 3 hombres y herramientas. Pero al intentar tocar el cristal, el primero comenzó a gritar. Dijo que alguien lo observaba desde adentro. Sus compañeros no vieron nada, solo el espejo y su propio reflejo, que no se movía igual. Los otros 2 abandonaron el lugar. El director ordenó sellar el baño con cadenas y una placa de advertencia. Prohibido el ingreso. Mantenerse alejado del espejo. Pero la advertencia llegó tarde. Alumnos afirmaban ver a Sara en otros baños, reflejada en vidrios y ventanas, aunque no había nadie del otro lado. Una chica de primer año gritó al ver su reflejo guiñarle el ojo, sin que ella hiciera lo mismo. Y un profesor aseguró que, mientras se peinaba en el baño de docentes, su reflejo comenzó a sangrar por los ojos. Al día siguiente renunció. No volvió a dar clases. La paranoia crecía. Los padres exigían que cerraran la escuela, pero el ministerio no lo autorizó. Decían que eran supersticiones. Sin embargo, el miedo seguía creciendo. Una noche el vigilante de turno, llamado don Aníbal, escuchó un golpe fuerte en el segundo piso. Subió con linterna en mano. El pasillo estaba oscuro, el aire espeso. Cuando llegó al baño sellado, las cadenas estaban rotas, la puerta entreabierta. Dentro el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha allí. Don Aníbal iluminó el cristal, y entonces lo vio. Sara, parada frente al espejo, pero no en el baño, sino dentro del espejo. La figura lo miraba. La luz titiló, y de pronto, detrás de ella, apareció Sebastián. Ambos levantaron las manos como si golpearan el otro lado del vidrio, como si pidieran ayuda. Pero el vigilante no se acercó. Dio un paso atrás, luego otro, y corrió escaleras abajo. Desde entonces, nadie sube al segundo piso por las noches. Pero cada tanto alguien escucha un golpeteo suave, como uñas contra vidrio, o ve al fondo del pasillo una figura parada en la oscuridad. Un alumno dibujó lo que decía haber visto. El dibujo quedó colgado en el pasillo principal, a modo de advertencia. Era un espejo agrietado. Dentro, una chica con ojos negros y boca cosida. Y debajo, escrito con lápiz rojo: ella no quiere estar sola, quiere salir. ¿Alguna vez has sentido que tu reflejo no te sigue del todo? Que hay un leve retraso, un movimiento incorrecto, una intención distinta. Eso empezaron a decir los alumnos del colegio. Ya no solo era el baño clausurado. Cualquier superficie que reflejara, ventanas, charcos, pupitres pulidos, parecía convertirse en una puerta, una posibilidad. Y todos sabían quién estaba del otro lado: Sara. El director no hablaba más del tema. Fingía normalidad, pero cada día tenía la mirada más hundida. El vigilante, don Aníbal, renunció sin dar explicaciones. Solo dejó una nota: no la miren a los ojos. Fue entonces cuando desapareció el tercer estudiante, Martina, 13 años, amiga de la chica que había visto un reflejo mover los labios sin ella hacerlo. Martina se burló. Dijo que era su gestión. Entró al baño de profesores a escondidas, grabando con su celular. Quería hacerse viral.
Nunca salió. La encontraron 2 horas después, en el suelo del baño, desmayada. La llevaron al hospital. Cuando despertó solo repetía una frase. Yo era la que estaba afuera. Ahora, ya no sé. No volvió a hablar, ni a sonreír, ni a mirarse en ningún espejo. El video que grabó fue confiscado por la policía, pero alguien logró filtrar una copia. En el video se ve como Martina se mira en el espejo. Sonríe, hace gestos. Luego su reflejo se queda quieto y comienza a levantar una mano, lentamente, hasta tocar el vidrio. Pero Martina no lo hace. Ella comienza a gritar. Intenta salir. La cámara cae al suelo. Se oyen golpes, un grito ahogado. Y luego, silencio. Solo el reflejo de una chica mirando hacia abajo, como si observara la cámara. Ese video lo vio todo el colegio. Desde entonces, los espejos fueron cubiertos con papel periódico y cinta negra. Las clases comenzaron a darse solo en la planta baja. Algunos padres sacaron a sus hijos del lugar. Otros no creyeron, hasta que fue demasiado tarde. Una tarde, la profesora de arte pidió a los alumnos que dibujaran lo que más temían. 4 de ellos dibujaron el mismo rostro, el de Sara. Pero no la Sara que conocieron, sonriente y tímida, sino una versión más pálida. Ojos vacíos, boca abierta como si gritara sin sonido. Uno incluso escribió al pie del dibujo: «Ella no me deja dormir. Me mira desde el vidrio de mi ventana». Los directivos pidieron ayuda espiritual. Un sacerdote acudió al colegio. Hizo una limpieza simbólica. Roció agua bendita. Oró. Y esa misma noche desapareció. Solo se encontró su crucifijo, pegado al espejo con sangre. Los noticieros finalmente cubrieron la historia, pero todo se redujo a rumores, histeria colectiva, sugestión, leyendas urbanas. La escuela cerró temporalmente, y entonces los incidentes comenzaron en otros colegios. Un chico en otra ciudad vio a una figura idéntica a Sara en el espejo del baño de su casa. Un maestro se desmayó al ver su reflejo moviendo los labios sin emitir sonido. Una niña dejó de hablar tras decir: «Mi reflejo quiere vivir mi vida». La historia se hizo viral. Convirtieron a Sara en un meme, en creepypasta, un cuento de terror para contar por la noche. Pero pocos sabían que la historia no había terminado, solo cambiaba de lugar. Y entonces tú, sí, tú que estás viendo este video ahora mismo, ¿estás seguro de que tu reflejo se mueve contigo? ¿No notaste nada raro últimamente al cepillarte los dientes? ¿Al pasar frente a una vitrina? ¿Al mirar el reflejo de tu teléfono apagado? Escucha con atención, porque una vez que la ves, ella también te ve a ti. Y entonces comienza el intercambio. Primero, tus movimientos se sienten más lentos. Luego, tu imagen no sonríe cuando tú lo haces. Después, dejas de sentirte solo en el baño. Y un día, te despiertas frente a un espejo, deseando salir. Pero ya es tarde. Solo uno puede estar afuera.